Oscar Wilde, biografía y la historia del amor que le arruinó la vida. La vida de Oscar Wilde fue todo menos monótona. Encontró el amor, la pasión y la decepción, todo en un mismo lugar. Pasó de causar sensación por su ingenio a profunda repulsión por parte de una sociedad que lo aduló hasta la estratosfera, para luego escandalizarse y dejarlo caer a las profundidades de la miseria. Todo esto en la Londres de la época victoriana tardía. Así fue la vida de Oscar Wilde, una montaña rusa de emociones y vivencias por las que pagó un precio muy alto y en la que el amor prohibido de aquellas épocas terminó arruinándole la vida para siempre. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Sus primeros años. Oscar Fingal Wilde, o Flaherty Wills Wilde, nació en Dublín, Irlanda, el 16 de octubre de 1854. Era hijo de un reconocido cirujano y oftalmólogo, William Will Wilde, y de una madre apasionada por la escritura, Joanna Elgie, quien se presentaría al mundo con el seudónimo de Esperanza. Ya se le veía madera a Wilde de escritor y mente brillante. Wilde tuvo una infancia relativamente tranquila y sin mayores sobresaltos. Lo que ganaban sus padres daba para vivir digna y holgadamente, y dada su posición, pudieron permitirse una buena educación para el futuro dramaturgo. De hecho, su paso por el Trinity College fue bastante decoroso, y es donde la literatura griega entra en su vida para instalarse de forma permanente en su forma de pensar. Posteriormente, en el Magdalen College de Oxford, es premiado por su habilidad para la poesía. Su vida en Londres. El genio de un hombre como Oscar Wilde no podía quedarse para unos pocos. Ya habiendo cosechado algunos éxitos en poesía y considerársele un enfant terrible, decide trasladarse a Londres en 1879 para darle rienda suelta a una vida que, si bien amó, posteriormente lo condenaría. Tratar de encajar en una sociedad rígidamente enconcertada con su humor y su sarcasmo no iba a ser tarea fácil. Además, su manera de vestir siempre dio de qué hablar, pues no dejaba indiferente a ningún recatado de la época victoriana. Empieza a escribir obras de sociedad para retratar las costumbres de los victorianos de la época, pero en clave de humor y con un toque de sarcasmo, algo que inicialmente fue celebrado por los mismos victorianos que le aplaudían a rabiar sus ocurrencias. Producto de ello, era un invitado imprescindible de las fiestas y reuniones sociales. Era todo un deleite escuchar a Wilde. Una de sus obras cumbre para teatro, que le permitió reflejar a los doble moralistas victorianos sin que se sintieran insultados, por supuesto, fue La importancia de llamarse Ernesto, en 1895. El retrato de Dorian Gray fue su única novela, pero lo catapulta a la fama en 1890. Wilde quiere reflejar en ella la estética, la belleza, pero también la óptica de un mundo hedonista, que hace que Dorian quiera verse sempiternamente joven, mientras su cuadro envejece. Hoy sabemos mucho más de la vida de Oscar Wilde y lo que tuvo que sufrir por nacer en la época victoriana, y su obra, El retrato de Dorian Gray, causó mucha controversia. Wilde acudía con frecuencia a la comedia aguda e ingeniosa para decir lo que tenía que decir cuando lo tenía que decir, pero todo, por supuesto, en clave de humor. Vale sumarle su sagacidad, pues escribir de la forma en que lo hizo en medio de la época victoriana tiene mérito. Wilde era sarcástico, pero también ingenioso. De hecho, su genio dio para escribir cuentos tan famosos para niños como El fantasma de Canterville. Él sabía acerca de cuán talentoso era y todo lo que podría lograr. Los obstáculos que tuvo en esa época no fueron impedimento para deslumbrar con su brillante prosa. Gracias a sus triunfos literarios empieza a viajar por el mundo y a darse a conocer internacionalmente. Incluso es invitado a Estados Unidos para dar una serie de conferencias y así agigantar mucho más su fama. Sin embargo, el público americano era otra cosa, y muchos vieron nada más que a un egocéntrico, infartado por la moda, pero no al dramaturgo reputado que ya se granjeaba notable fama en Londres. Su vida amorosa. Oscar Wilde en el amor no fue un hombre de medias tintas. Todo en él era extravagante, profundo y poderoso, y por supuesto claro. Años antes de casarse con Constance, se enamoró profundamente de una chica de 17 años. Según él, el rostro más bonito que hubiera visto jamás. Se trataba de Florence Malcolm, a quien conoció en Dublín y tal vez quien fuera su primer amor.
Florence, sin embargo, no correspondió del todo a los sentimientos de Wilde, prefiriendo como futuro esposo a otro afamado escritor irlandés, Bram Stoker, quien se haría famoso por su inmortal obra, Drácula. Tal vez esta es una gigantesca motivación para irse de Dublín hacia Londres, donde 2 años después de haberse establecido, propone matrimonio a Constance Lloyd, una chica modesta, hija de buenos padres, y a la que encontró adecuada para cumplir con los estándares impuestos por la sociedad, aunque su realidad fuera muy distinta. Con Constance tuvo 2 hijos, el primero llamado Cyril y el segundo Vivian. Estado casado con Constance, posó sus ojos en Robbie Rose, un chico periodista y crítico de arte canadiense, pero además abiertamente homosexual, algo revolucionario en la época victoriana y que encantó a Oscar Wilde. Posteriormente, conoce a Lord Alfred Bossy Douglas, un joven bellísimo, estudiante de Oxford y del que Wilde queda prendado inmediatamente. Su relación con Douglas empieza en 1890 cuando ya era un afamado, conocido y millonario dramaturgo en Londres. Douglas, por su parte, era hijo del marqués de Queensberry y como talento natural sabía derrochar a manos llenas, algo que a Wilde le pareció el precio justo a pagar debido a tanta belleza. Costearse el tren de vida exigido por Douglas no era fácil, pero Wilde, con tal de no perderlo, puso a su disposición toda su fortuna para gastarla a placer de Douglas en los más finos y costosos restaurantes y cafés de Londres, uno de ellos, el célebre Café Royal. Debido a este derroche no solo de dinero, también de talento, finura y humor, su fama de celebridad creció mucho más. Si él solo era una bomba de tiempo para su estilo mordaz, junto a Douglas se convertía en la pareja más bella y rutilante. Pero todo tiene un precio en la vida, y el que Wilde tendría que pagar estaba lejos de ser un simple centavo. Con el tiempo, se convirtieron en una pareja tóxica que no tenía reparos en pelear en público, lo que fue totalmente contraproducente para la relación. Los rumores se expandieron por todo Londres, y el marqués de Queensberry no fue ajeno a ellos. Tendría que parar de inmediato la relación para no ver afectado a su hijo que, según él, había caído en manos del peor de los sodomitas. Su caída. Si bien Wilde hubiera podido salir indemne de las acusaciones del marqués, haberse expuesto en demasía ante la gente reforzó los rumores de su homosexualidad. De hecho, en una de sus tantas noches de locura, no tuvo reparo en besar a un camarero de un distinguido restaurante de la zona de Soho. Esto, por supuesto, fueron argumentos de sobra para el marqués y para una sociedad que ya empezaba a escandalizarse con las supuestas imprudencias de aquella época de Wilde. El acoso del marqués, entonces, se hizo permanente y quería a toda costa que Wilde dejara a Bossy y que fuera arrestado. Su jugada maestra la hizo el día en que dejó una nota en el restaurante que frecuentaba Wilde, en la que decía, para Oscar Wilde, ostentoso sodomita. Esto, por supuesto, enfureció a Wilde, que no tuvo reparo en demandarlo por difamación criminal, aduciendo que nada de lo que decía el marqués era cierto. Bossy, por su parte, no hizo sino alentarlo para que siguiera adelante con la demanda, aun cuando amigos entrañables de Wilde, como el mismísimo George Bernard Shaw, le insistieron en que no siguiera adelante con ello. Efectivamente, todo salió muy mal. Mientras interpuso la demanda contra el marqués y se confió en que todo se decantaría a su favor, partió hacia Montecarlo junto a Bossy para celebrar anticipadamente un triunfo que no llegaría. Le costaría caro ese descuido. Mientras él se iba de fiesta, los abogados del marqués reunieron toda la información necesaria para dejar su homosexualidad en evidencia, y así el cazador fue casado. Durante el proceso en la corte quiso hacer despliegue de su ingenio mordaz, pero nada de lo que hiciera convencería al jurado de lo contrario. La suerte estaba echada, las pruebas contra su persona eran vehementes y ordenaron su arresto de inmediato. Los cargos que se le imputaron aducían a la indecencia grave que, para el Londres de 1895, era todo un bochorno. Incluso su obra cumbre, el retrato de Dorian Gray, que años atrás habían adorado los londinenses, hoy lo hacían ver como un sucio sodomita en la corte, en donde se citaron textualmente trozos de la novela. Oscar Wilde fue acusado, llevado a prisión el 6 de abril de 1895 y obligado a trabajos forzosos durante 2 años. Tiempo de sobra para que fuera sometido a toda clase de vejámenes, enfermara de disentería y recibiera el desprecio no solo de Bossy, quien lo abandonó a su suerte, sino de la sociedad que lo aduló y lo encumbró hacia la cima del éxito. Sus últimos días. Estando en prisión, logra escribir una cantidad importante de cartas. No se les permitía a los reos escribir prosa, poesía o novelas. Así que, fiel a su ingenio, empezó a escribir cartas que se suponía iban dirigidas a Bossy.
Estas cartas, años después, fueron compiladas y bautizadas como De Profundis, tal vez uno de sus libros más honestos, en donde deja ver el dolor, el rechazo, el desapego y todo cuanto experimentó solo y abandonado dentro de una prisión. La misma Constance tuvo que someterse a la vergüenza y al escrutinio público, y por tal razón sus hijos Cyril y Vivian partieron hacia Suiza para que nunca más volvieran a ver a su padre. Sin embargo, Constance jamás retiró el apoyo económico a Wilde, quien estaba completamente quebrado. En algún momento, después de su salida de la cárcel, se reencuentra con Bossy en Francia e Italia. En Italia intentaron nuevamente dar rienda suelta a su relación, pero ambas familias amenazaron con dejarlos en la calle si seguían con su amorío. Oscar Wilde muere pobre en París, en un hotel barato de nombre de Alsace, el 30 de noviembre de 1900, a causa de una meningitis y no de sífilis como sus detractores y la prensa londinense hicieron creer a los victorianos de Reino Unido. Demasiada humillación para un hombre que quiso vivir, el amor del cual no se puede pronunciar su nombre, como bien lo diría ante la corte en su defensa antes de ir a prisión. Fue indultado póstumamente en 2017, gracias a la ley Turing, y también fueron exonerados más de 50.000 hombres homosexuales por supuestos delitos que atentaban contra la moral, las buenas costumbres y la castidad, incluyendo al mismo Alan Turing, de ahí que la ley haya sido bautizada con su nombre. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la vida de Oscar Wilde y el amor que lo cambió todo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.